en el Salmo número 23. Salmo número 23. Y voy a pedirles que lo leamos en forma alternada, la palabra de Dios, hermanos, en este momento. Y dice así, de manera alternada: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán a mí. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por altos días. Hermanos, ¿cuántos necesitamos a Dios? Mucha gente no se acerca a Dios porque piensa que no le necesita. Otros no se acercan a Dios porque piensan que a Dios solamente cuando se le necesita hay que ir a Él. Pero nosotros, hermanos, sabemos que siempre necesitamos a Dios. Y quiero que en esta tarde meditemos, hermanos, acerca de por qué necesitamos siempre al Señor. Y el tema en esta hora es: necesitamos a Dios, o necesitamos de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradezco, Señor, que nos concedas, Padre, esta bendición, Señor, de estar aquí delante de ti, Señor, para poder exponer tu palabra. Y que sea una bendición, Padre, a todos nosotros. De verdad, Señor, estamos viviendo días difíciles en los cuales ni siquiera sabemos lo que necesitamos o queremos, Señor, o deberíamos de querer. A veces, Señor, seguimos cosas que, Señor, a la postre no son bendición, o seguimos cosas que no nos dejan un verdadero beneficio a nosotros, a nuestra familia. Pero en esta hora te ruego, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestra vista espiritual, para poder ver, Señor, lo que tú en esta hora quieres mostrarnos. Señor, en tus manos quedamos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, tomen asiento. Qué frío, ¿verdad? Qué frío. Hasta los pensamientos se andan entumiendo ahorita. Pero, hermanos, gracias al Señor por todo tiempo. Amén. Gracias al Señor por todo el tiempo que Él nos da. Todo tiempo es bueno, hermanos. Todo tiempo es bueno. Calor, frío. Y la vida no se detiene porque haya frío, porque haya calor, ¿verdad? Yo veo que todo sigue su curso. Y entonces las cosas espirituales, hermanos, tampoco se pueden detener, ¿verdad? Porque la Biblia dice, hermanos, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, él no duerme, y tenemos que estar siempre alertas, vigilando nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque, hermano, ¿cuánta gente no ha sido derrotada, verdad, por el enemigo? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que agarra sus vacacioncitas espirituales, deja de orar, deja de leer la Biblia, pues porque es el día de descanso, porque hace mucho frío, por esto y por lo otro. Hermano, el diablo no duerme siempre, tenemos que estar vigilantes. Velad y orad, dice, para que no entréis ¿en qué? En tentación, ¿verdad? Así es que esa es una exhortación, hermano, estar siempre activos espiritualmente, ¿verdad? Bueno, hermanos, quiero hablarles de que cada uno de nosotros, hermanos, siempre tiene que tener en su mente y en su corazón la convicción de que necesitamos a Dios. Como les decía, hermanos, hace unos momentos, la gente, o aún también nosotros, a veces pensamos que necesitamos a Dios solamente cuando hay alguna enfermedad grave, algún problema difícil, cuando ocurre un accidente, ¿verdad? O hay algún temor en nuestras vidas. Pero sabe, hermano, que nosotros necesitamos a Dios de manera permanente. Necesitamos al Señor todos los días de nuestras vidas. El Señor, hermanos, es una necesidad para cada uno de nosotros. Hermano, podemos tener de Dios siempre, ¿verdad?
todo lo que cada uno de nosotros realmente necesita. Obviamente, hermanos, sabemos que nosotros no merecemos las cosas que le pedimos al Señor, pero siempre podemos tener de Dios todo lo que nosotros necesitamos. Él tiene todo lo que yo necesito. Amén. Él tiene todo lo que cada uno de nosotros necesita. Sea niño, sea joven, sea adulto. Hermano, Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y la verdad, hermanos, es que siempre necesitamos algo de Dios. Mire, simplemente pensar en la protección del Señor. La necesitamos siempre, todos los días. Imagine que no tenemos su protección. Realmente, ¿qué peligro correríamos en todas las formas y en todas las maneras, verdad? Yo doy gracias al Señor, hermanos, que puedo orar a Dios por protección. Puedo orar y decirle, Señor, cuídanos, protégenos, protege la vida espiritual de nuestra familia. Usted se imagina, hermano, hermana, cómo Satanás entraría y engañaría a cada uno de nosotros, a tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Se imagina usted cómo Satanás pudiera trabajar en la mente, en el corazón, engañándolos y llevándolos por caminos equivocados, tentándolos hacia algún pecado, haciéndolos caer en algo equivocado, en algún vicio? Hermano, ¿se imagina usted? Pero podemos pedirle al Señor que Él nos proteja, amén. Podemos pedirle al Señor que Él nos cuide. Eso nos hace ver, hermanos, que no solamente necesito al Señor cuando estoy que tengo alguna tristeza o dolor en mi corazón o que tengo alguna enfermedad, pero que todos los días necesito al Señor. Siempre necesito al Señor. Y es algo, hermano, que yo debo tener muy en cuenta en mi mente. Porque tristemente hay muchos cristianos que, hermano, tienen lazos donde se olvidan del Señor o nos olvidamos del Señor. Y necesitamos estar permanentemente buscándole. Amén. Uno no deja de ser cristiano porque está en el trabajo. Uno no deja de ser cristiano porque está en la casa. Uno siempre es cristiano, uno siempre necesita de Dios. Amén, hermanos. Uno siempre necesita vivir en conexión con el Señor. Hermanos, yo necesito de Dios siempre en mi vida. Aunque hay algunos que digan que solamente en casos de emergencia, pero ¿sabe por qué yo lo necesito al Señor? Porque, y usted también, ¿verdad? Porque son las cosas simples, son las cosas cotidianas de la vida en las cuales nuestra vida, hermano, valga la redundancia, se desarrolla diariamente. Esas cosas que diariamente pasan son las que ganan o es donde se ganan o donde se pierden las batallas que realmente importan en nuestras vidas. Es ahí, hermanos, en las cosas cotidianas, en las cosas que vivimos diariamente, donde se pierden las mejores batallas, las más importantes en nuestras vidas. Este salmo, hermanos, el salmo número 23, nos deja ver eso. ¿Cómo necesitamos al Señor? No porque estamos en un hospital, no porque estamos en un problema, sino porque siempre, todos los días, durante todo el año, necesitamos al Señor. Algunos toman el Salmo 23, hermanos, como si fuera solamente un bálsamo. Y sí es un bálsamo, pero no es solo un bálsamo. Algunos traducen este salmo como solamente un texto bíblico que debe ser recitado cuando estoy enfermo. De hecho,
cuando andamos en el seguro, algunas veces, hermanos, a mí me lo han pedido, me han dicho, ¿me puede leer, hermano, el Salmo número 23? Y ya lo leemos, ¿verdad? El Salmo 23. Porque algunos lo traducen como un salmo, como un bálsamo, perdón. Otros lo miran, hermanos, como algo que simplemente debe leerse en un caso, ¿verdad?, de enfermedad. Hermanos, pero vamos a ver cómo este salmo nos revela, nos enseña que el Señor, hermanos, es necesario en nuestras vidas. Que debemos de tomar a Dios como una necesidad realmente en nuestras vidas. Y aquel que toma al Señor como una necesidad, hermanos, realmente es bendecido por Dios. Realmente es ayudado y como dice este salmo, nada le faltará si realmente descubre lo que dice este salmo. Dice en primer lugar, Jehová, dice, Jehová es, ¿qué, hermano? Dice, Jehová es mi pastor, dice. Jehová es mi pastor y dice, nada me faltará. Ahora, hermano, este salmo sabemos que es el salmo de David, el rey David, o David, el pastor de las ovejas de su padre, ¿verdad? Así es que si alguien sabe hablarnos en este lenguaje, hermanos, es él. Antes de ser rey, sabemos que él era un pastor, ¿verdad?, de ovejas. Él sabe que él no puede hacer nada por una oveja que a él no le pertenece. Son ovejas que no son de él, donde él no se puede meter. Pero, hermano, que él sabe también que si esta oveja le pertenece, como su pastor, él cuidará de ella. Como su pastor, él va a cuidar de ella. Ahora, hermano, David aquí no está hablando como que él es el pastor de las ovejas, aunque él fue pastor de ovejas. Pero está hablando como una oveja. Ahora él se está poniendo el papel de oveja delante de Dios. Y dice, Jehová es mi pastor. Él sabe, hermano, lo importante que es un pastor para una oveja. Él sabe de la importancia. Una oveja es un animalito de los más indefensos que existen. No tiene en su cuerpo, no tiene la habilidad de defenderse. Cualquiera le ganaría a una oveja, cualquier animal le podría ganar a una oveja. Una oveja no se puede defender. Las ovejas, hermanos, pueden ser fácilmente hurtadas, fácilmente robadas. Una oveja es fácil de extraviarse. Dicen que las ovejas tienden a extraviarse. Entonces, hermanos, él sabe como oveja que necesita del pastor. Y nosotros, hermanos, como si nos ponemos en el mismo papel que David se está poniendo aquí como una oveja, no como pastor, entenderemos o debemos de entender también, hermanos, que necesitamos que el Señor nos cuide. No podemos cuidarnos a nosotros mismos. Mucha gente dirá, no, yo sí me sé cuidar a sí mismo. Pero hermano, ¿cuánta gente está perdiendo tantas cosas en su vida? Está perdiendo su familia, algunos su matrimonio, algunos sus hijos. Han perdido la salud, han perdido su felicidad, su paz. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos cuidarnos a nosotros mismos. Y necesitamos de alguien que nos cuide. Por eso necesitamos, hermanos, tener al pastor de los pastores cuidándonos. ¿Quién es ese pastor de los pastores? Es el Señor, es Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es que, hermano, si Él es nuestro pastor, sabemos que Él va a cuidar de nosotros. Y sabemos nosotros como ovejas que necesitamos un pastor porque nosotros a nosotros mismos no podemos cuidarnos, por más que digamos, hermanos, que sí. Yo no sé si usted ha tenido miedo o tiene cierto temor, pero debería de hacerlo. De verdad, hermanos, es que cuando no tenemos temor,
nosotros somos muy atrevidos a caminar sin Dios, a caminar sin el Señor. Porque pensamos que podemos, que no nos vamos a equivocar en nuestras vidas, que podemos hacer esto y aquello sin que nos pase nada. Es muy peligroso eso, hermanos. Necesitamos que el Señor cuide de nosotros, porque solos no podemos nosotros con nuestra vida. Es muy peligroso, porque somos una oveja, hermanos. Y tenemos que tener el sentido de tener un pastor bajo nuestro cuidado. La gente, el mundo es rebelde a Dios, no quiere a un Dios gobernándolo, no quiere a un Dios guiándolo, no quiere a un Dios que esté sobre él, guiando su vida, porque el hombre, hermano, quiere libertad, el hombre quiere ser libre, no quiere estar bajo un Dios. Sí quiere a Dios cuando él lo necesita, sí quiere a Dios cuando él está en peligro, pero hermano, recuerde, no necesitamos a Dios solamente para los casos de emergencia. Necesitamos a Dios siempre. Pero hay mucha gente, hermano, que no puede decir Jehová es mi pastor, porque no quiere estar sujeta a ese buen pastor. No quiere estar bajo el cuidado del gran pastor. Dice, yo solo puedo. Dice, yo sé lo que hago, es mi vida. Pero hermanos, cuando venimos al Señor, le entregamos esta vida que decíamos que era nuestra. Le decimos, Señor, ahora Señor, yo me he equivocado, he hecho muchas cosas malas en mi vida. Me ha ido mal, Señor, pero yo te entrego la rienda de mi vida. Yo te entrego mi vida a ti, Señor. Quiero que tú seas mi buen pastor. Yo quiero ahora ser una oveja tuya. Quiero ser una oveja y que tú guíes y dirijas mi vida. Y Él, hermanos, como buen pastor, Él va a cuidar de nuestra vida. Dice la promesa bendita del Señor. Dice, nada que hermano dice, nada nos faltará. Hermano, la pregunta es, ¿a qué se refiere con nada me faltará? Porque muchos creen, hermanos, que se trata de dinero. Muchos creen que se trata de que apenas me falta algo y ahí está el Señor, ¿verdad? Ya proveyéndolo. Ahora esto sucede, claro que sí, hermano, porque Dios es bueno y en su misericordia Él nos sustenta, ¿verdad? Él nos provee, porque Él es el buen pastor. Pero, hermano, si usted lee el contexto, no se está refiriendo a eso. Aunque implica también eso. Aunque también nos habla de eso. Pero hermanos, no es exactamente eso lo que busca decirnos el Señor. Porque hermano, a Dios no solamente le necesitamos para comer, no solamente necesitamos para que Él nos dé abrigo, lo necesitamos para todo, hermanos. Lo necesitamos para todo. Y hay cosas que hacen más profundo daño que si tú no tuvieras que comer por un día en tu casa. Hay cosas que hacen un daño más profundo que si tú no tuvieras cierto vestido que a ti te gusta para vestir. O que si tú no tuvieras cierta cantidad de ganancia semanal o quincenal o mensual en tu vida. Hay cosas que harían más daño a tu vida. Y hermanos, vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Precisamente. Es importante, hermano, ver no solo este salmo, ¿verdad? Por el lado del buen pastor, sino por el lado de la oveja. Dice aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, hermanos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y piensa en la pregunta, ¿por qué necesito yo al Señor? Hermano, yo no puedo pensar como el mundo. Yo no puedo pensar como el resto de la gente. El resto de la gente quizás piensa, yo necesito a Dios porque estoy enfermo. Yo necesito a Dios porque necesito dinero. No, hermanos. Hay cosas más profundas para los cuales nosotros necesitamos al Señor. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué son los pastos?
Obviamente, si tú piensas de manera literal, pues los pastos es donde el buen pastor saca a sus ovejas, ¿verdad? Y las lleva a donde están los pastos, para que ellas sean alimentadas. Hermano, quiero decirles que en aquellos lugares bíblicos, ¿verdad? Donde ese salmo se refiere, no eran lugares donde se encontraba pasto con regularidad, ¿verdad? Las ovejas tenían que ser llevadas por largos caminos y al fin el buen pastor las llevaba a donde había ricos pastos para ellas. Hermano, a esto se está refiriendo, pero no solamente de manera literal, ¿verdad? Si lo vemos de manera literal, bueno, pues entonces aquí Dios le está dando de comer a sus ovejas. Y está bien, ¿verdad? Porque Dios nos da de comer. Amén, hermanos. Y la verdad que el Señor nos tiene bien alimentaditos. Gracias al Señor, ¿verdad? Y más en estos días, hermanos. El Señor nos ha alimentado, pero con mucha bendición. Pero hermanos, mire, hay tanto que el hombre se alimenta en estos días. Dice un dicho por ahí que somos lo que comemos, ¿verdad? Somos lo que comemos. Hablando de manera física. Si tú comes algo que te va a dañar, pues vas a vivir mal, ¿verdad? Y somos lo que comemos, hermanos. Estamos padeciendo según la comida que comemos. Pero sabe, hermano, que no se está refiriendo aquí solamente al aspecto físico de la comida, pero a veces comemos, hermanos, tantas cosas que este mundo nos ofrece. Y somos lo que nos alimentamos. Somos lo que nos alimentamos espiritualmente. Si yo me alimento, hermano, del Señor, si yo me alimento de Dios, entonces, hermano, mi vida va a hablar de Dios. Si yo me alimento del amor del Señor, si yo me alimento de la palabra de Dios, si yo me alimento, hermano, de las cosas santas del Señor, de las cosas correctas del Señor, hermano, si yo me alimento de la palabra de Dios, hermano, ¿qué va a salir de mi corazón? La Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. También la Biblia nos dice que lo que hay en el corazón del hombre, eso es él. Hermano, ¿qué es lo que nos alimentamos? El Señor no te va a poner donde tu corazón sea envenenado. El Señor no te va a poner donde tú recibas cosas que van a dañar tu mente y tu corazón. Dice que dice que hermanos, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Y la verdad, hermano, es que cuánta gente está sufriendo por lo que es. ¿Y por qué es así la gente? ¿Por qué tiene un comportamiento equivocado, erróneo? Sencillamente, hermano, porque una persona no puede ser otra cosa que aquello que ha recibido. No puede ser diferente a lo que ha recibido. Entonces, hermano, tenemos que alimentarnos de cosas buenas. Porque el alimento que el Señor nos da son delicados pastos. Y vamos a recibir descanso, hermano, porque mire, las cosas del Señor traen descanso, traen paz a nuestras vidas. Nunca nos vamos a arrepentir de buscar a Dios, hermanos. Pero mucha gente se ha arrepentido de no buscar a Dios. Mucha gente se ha arrepentido de cosas que hace en contra de Dios. ¿Y por qué hace esas cosas? Porque, hermano, las cosas que nos alimentan nos programan para la vida. Una persona pareciera que está programada, ¿verdad?, para hacer determinada cosa. El asunto, hermano, es que esa persona se ha alimentado de cosas. Y que a la postre vive, ¿verdad?, haciendo esas cosas de las cuales se ha alimentado y retroalimentado, ¿verdad?
Pero hermanos, esa gente sufre, esa gente padece. Pero cuando nosotros buscamos al Señor y nos alimentamos de las cosas de Dios, hermanos, las cosas del Señor las vamos a practicar porque es de lo que nos alimentamos. Y sabe, hermano, nunca vamos a andar en problemas, nunca vamos a andar llorando porque nuestras acciones son malas. No. El Señor, hermano, nos llevará, dice la Biblia, a lugares de delicados pastos. Entonces, hermano, ahí veo yo que yo necesito al Señor siempre. Porque, hermano, yo necesito alimentarme del Señor. Amén. No necesito al Señor solamente para una emergencia. Yo necesito que yo alimentarme del Señor. Yo necesito que mi familia se alimente del Señor. Recibir, hermano, las cosas del Señor, ¿verdad? Alimentarnos de las cosas del Señor, no de las cosas de este mundo. Para eso yo necesito al Señor. Necesito que el Señor me guíe, hermano, donde están sus pastos. No la miseria de este mundo. No la chatarra, comida chatarra, como decimos, ¿verdad? De este mundo que nos va a hacer daño. Ahora dice, hermanos, también, dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Obviamente, hermanos, después de recorrer, ¿verdad?, largo camino, el pastor no solamente tiene que llevarlo donde hay buen alimento, para que estén nutridas las ovejas, para que sean saludables las ovejas. Pero también, después de una larga caminata, las lleva, hermanos, por aguas de reposo, donde puedan saciar su sed y donde puedan, hermanos, estar en quietud bebiendo de aquella agua. ¿Se fija usted que estamos viviendo en un mundo donde la gente, hermano, tiene muchas preocupaciones? La gente vive preocupada. La gente vive a veces asustada. A veces vive con temor, hermano, de las cosas que pasan, que están sucediendo, que le llamaba a una sobrina a mi esposa con temor de lo que está pasando, ¿verdad? Ahorita en los Estados Unidos. De las deportaciones y de todo eso. La gente vive, hermano, miedo a la enfermedad. La gente vive con miedo, ¿qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? Pero, hermano, en el Señor no es así. El Señor nos dirige a aguas de reposo donde nosotros realmente podemos descansar, beber de Él y descansar en Él. Cuando nosotros, hermanos, seguimos al Señor, buscamos al Señor, dejamos que Él nos guíe como una oveja. Hermano, nunca vamos a estar en zozobra. Vamos a estar en aguas quietas. Vamos a navegar en aguas quietas. Y aunque el Señor a veces permite tormentas en nuestras vidas, hermanos, siempre nos va a llevar. Siempre va a buscar el Señor que nosotros vivamos en esas aguas de reposo. Aguas tranquilas. Hermanos, yo le doy gracias al Señor por nuestra vida. Amén. Que aunque a veces tenemos que pasar por momentos difíciles, siempre el Señor nos lleva a un descanso. Siempre el Señor nos lleva a un reposo. Vivimos, hermanos, realmente descansados, ¿verdad? La gente hoy en día, hermano, vive apresurada, vive como que algo le falta, ¿verdad? Como que hace y no llena, como que vive y no se sacia, hermano, porque necesitan esa agua del Señor. Esas aguas que realmente satisfacen. Esas aguas que realmente dan descanso al alma. Hermano, la gente hace y aún sigue sin reposar, sin descansar. Anda buscando todavía, no se llena. Pero mire, el Señor dice en la Biblia que Él nos guiará por esas aguas de reposo. Esas aguas en las cuales, hermanos, podemos realmente estar en paz, estar en tranquilidad, en quietud.
Pero dice, hermano, el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las ovejas, hermanos, como les decía, son muy propensas a desviarse. Son muy propensas a apartarse del camino. Son torpes. Tienen esa particularidad, ¿verdad? Se desvían. ¿Y qué hace el pastor, hermanos? Miren, el pastor tiene dos herramientas que son muy importantes, que se llaman la vara. ¿Y cuál es la otra, hermanos? El callado. La vara es precisamente para protegerlos, ¿verdad? De otros animales, ¿verdad? Y también de repente darles una varita a las ovejas para encauzarlas por el camino. Y el callado, hermanos, era una herramienta también, sí creo que también de protección, pero también para traerlas, ¿verdad? Tiene un ganchito. Dicen que la vara era algo más pequeño, como de 1 metro. Y el callado era algo más grande, pero con una curvatura para traer a la oveja. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, confortará mi alma, tiene el sentido de volver al camino, de restaurar nuestra vida. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando vamos por el camino, por este camino de esta vida, hermano, a veces nos desviamos. A veces de un culto a otro venimos y como que venimos algo desorientados. Como que en algo, hermano, nos equivocamos. Como que en algo nos desviamos. Como que algo causó tristeza y dolor en nuestras vidas. Algún error, alguna equivocación. Pero siempre está el callado del Señor ahí, ¿verdad? Trayéndonos a Él. Yo no sé si usted ha visto, hermano, o ha sentido, ha experimentado. Llega el domingo y dice, Señor, gracias porque me has hablado. Porque siento que como que en la semana algo pasó que me apartó de ti, Señor. Algo pasó que me equivoqué. Como que sentí como que estaba cayendo. Como que sentí como que me estaba desviando. Y Señor, ahora tú me traes. Hermano, dice, confortará mi alma, te hará volver al camino donde realmente hay confort para tu vida. Donde realmente tu alma puede encontrar confortamiento, restauración a tu vida. Y así es, hermano, para esto es el Señor, ¿verdad? Siempre que vamos a Él, sea tú a solas con el Señor, o sea que vienes a la iglesia y te reencuentras con el Señor, hermano, siempre va a haber confortamiento para tu alma. Siempre. Porque somos no solamente humanos, somos carne, ¿verdad? Y hermanos, seamos quien sea, fallamos al Señor. De alguna manera u otra le fallamos. Ahora, no hay que conformarnos, ¿verdad? No, el cristiano siempre tiene que tratar de perfeccionar su vida. Pero tenemos que entender también, hermanos, que fallamos. A veces venimos, ¿verdad? Señor, es que no leí tu palabra, no oré. Y Señor, es que a lo mejor pensé en algo, o vi algo, o hice algo, Señor, que no está bien. Y hermanos, el Señor, ¿qué hace? Nos trae, ¿verdad? Nos vuelve al camino. Eso es lo que dice la Biblia cuando nos dice, confortará mi alma, hermano. Es una persona herida, una persona que se pone triste, ¿verdad? Cuando se ha desviado, que trae un dolor en su corazón porque sabe que no hay paz en su corazón fuera de Dios. Y llega la noche y se acerca otra vez al Señor y restaura su vida. O llega el día de culto y Dios le habla a través de su palabra. Y una vez el Señor más, hermano, restaura su vida. Y eso es hermoso, hermanos. Porque yo he visto, ¿verdad? Personas que vienen tristes, pero se devuelven fortalecidas. Porque eso es lo que hace el buen pastor siempre. Está restaurando nuestras vidas. Las ovejas, cuando iban por el camino, hermanos, cuando iban caminando largas distancias, pues se encontraban con piedras, se encontraban lastimadas por el camino, ¿verdad? Alguna espina o algo. Y el pastor siempre tenía que tener el cuidado de ver las ovejas. Si alguna estaba herida, si alguna estaba cojeando, tenía que agarrarla y tenía que, hermano, restaurarla. Sí. A veces, hermanos, serían
porque no seguían el sendero que el pastor les indicaba. Se iban por otro lado. El pastor iba y las traía y venían heridas. Confortará mi alma. Y luego dice, hermano, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero también déjeme decirle, hermano, una vez más, ¿por qué yo necesito al Señor? Lo necesito, hermanos, porque yo necesito que el Señor me alimente de lo correcto. Yo necesito al Señor porque necesito navegar sobre aguas tranquilas, hermanos. No quiero que mi vida siempre sea una tormenta como la vida de muchos. No quiero que mi vida siempre esté en problemas o dificultades. Yo quiero vivir en paz. Amén, hermanos. Quiero que la paz de Cristo gobierne mi corazón, mi vida, mi entorno. Entonces, hermanos, yo necesito al Señor para eso. Si tú no dejas que el Señor obre, pues entonces vas a tener tormentas en tu vida. Vas a alimentarte de cosas que te van a hacer actuar de manera equivocada. Hermanos, son esas cosas por las cuales necesitamos al Señor. Y no solamente para emergencias, ¿verdad? No solamente para esas cosas. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, otra cosa que hacía el pastor, obviamente, no se las iba a llevar por un despeñadero. No se las iba a llevar por el peor de los caminos. Trataba, hermanos, de llevarlos por el mejor camino. La Biblia nos dice que cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, lo llevó por ese camino del desierto y el pueblo Israel pensó que ese era un mal camino, porque no había agua y no había comida. Pero en realidad sí había, porque estaba el Señor con ellos. Y nosotros ahora sabemos, ellos no lo sabían antes, pero nosotros ahora sabemos que nunca les faltó que comer y que nunca les faltó, hermanos, agua en el camino. Dios se las dio, porque Dios es suficiente, hermanos. Porque aunque no veamos nosotros las cosas, ahí está el Señor. Y donde está el Señor no falta nada, amén. Siempre hay lo que nosotros necesitamos. Pero ellos no veían eso. Y dice la Biblia, hermanos, que Él no los llevó por otro camino, porque se iban a enfrentar a la guerra. Se iban a enfrentar a enemigos. Y Dios los llevó por un camino mejor. Y así es nuestro Dios. Hermano, a veces a ti no te parece el mejor camino, pero Dios sabe más que nosotros. Solamente nosotros somos ovejas y tenemos que decirle, Señor, tú guíame. Yo no quiero dirigir mi vida, me voy a equivocar. Me voy a ir por otro camino y me voy a herir, Señor. Me voy a ir por otro camino. Y Señor, en otro camino está el enemigo. En otro camino, Señor, no estás tú. Y la Biblia dice, hermanos, que debemos ir por el camino, ¿verdad? Donde Él es nuestro pastor, donde Él está bajo nuestro cuidado. No sé si usted tiene temor de caminar por otro camino, pero yo sí tendría temor, ¿verdad?, de caminar sin el Señor. Pero dice la palabra de Dios, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Yo necesito al Señor, hermanos, porque necesito caminar por ese camino justo. A veces, hermanos, o no a veces, ¿verdad? Muchas veces, la gente camina no por el camino que el Señor le ha trazado, por el camino que el Señor ha trazado, sino por caminos injustos, caminos incorrectos. Cuando la Biblia nos habla aquí, hermano, de por senda de justicia, es por caminos rectos, por caminos justos, por caminos no pecaminosos, por caminos solamente, hermanos, que son justos ante los ojos del Señor. Pero sabemos que hay otros caminos que el hombre camina. Dice la Biblia, y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de qué, hermanos. Sabemos
Una vez predicó un hermano y a manera de gracia dijo, ¿verdad? Pero muy cierto. Dijo, hermanos, ¿por qué andamos buscando caminos si la Biblia dice que solamente hay uno? Solamente hay uno. ¿Para qué tanto buscar? Y eso es cierto, hermanos. Solamente hay un camino. ¿Para qué andar buscando más otros caminos? ¿Para qué experimentar? Pero el diablo nos gana, el mundo, hermanos, nos engaña, ¿verdad? Mira, ven por acá, este camino es bueno, no te va a pasar nada, le dijo la serpiente a Eva, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho, mira, ven por acá, mira, haz esto, y mira, todos lo hacen, tú también, ¿por qué no lo haces? Y hermano, el diablo es muy engañoso. El diablo ha influido tanto en el mundo, ¿verdad? Que el mundo, hermano, es una tentación. En el mundo hay muchos pensamientos. En el mundo hay muchas formas de ser, de vivir la vida, hermanos. Mire, hay para cada gusto. Al que le gusta el rock, ahí está. Al que le gusta la droga, ahí está. Al que le gusta la borrachera, ahí está. Al que le gusta el baile, ahí está. Hermano, hay muchas cosas. El que le gusta ser ateo, pues ahí está. El que le gusta la religión, pues ahí está. Pero hermano, solamente hay un camino, es el camino del Señor. Y es muy triste, ¿verdad? De repente que alguien, hermano, en la familia pueda decir, no, pues yo pienso de esta manera y yo voy a seguir por esta manera, por este camino. Me parece que es el correcto, que está bien, así me gusta a mí. Hermano, eso es muy triste, ¿verdad? Verlo en muchos hogares. Es muy triste ver cómo la gente se desvía del camino del Señor. ¿Y sabe por qué necesitamos al Señor? ¿Sabe por qué el Señor es una necesidad para mí? Porque, hermano, el Señor nos muestra el camino recto, el camino correcto. Por eso, hermano, siempre necesitamos al Señor. Porque es muy fácil desviarnos, es muy fácil que nos engañe el enemigo. Es muy fácil que el mundo nos engañe. Y siempre necesitamos, hermanos, que el Señor esté mostrándonos el camino, ¿verdad? Y es lo que hacía un pastor con las ovejas, enseñarles el camino correcto, el camino justo, ¿verdad? Entonces, hermanos, otra vez, no necesitamos al Señor solamente para emergencias, lo necesitamos porque, hermanos, necesitamos que alguien nos muestre el camino y Él es el único que nos puede mostrar el camino correcto. Ahora dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y también, hermanos, pensando, ¿verdad? En las ovejas, en el pastor, caminaban, hermanos, por días en el desierto para encontrar esos pastos, esas aguas de reposo. Y mientras iban caminando, pasaban por lugares tenebrosos, por lugares difíciles. Pero ¿sabe qué es lo que hacía la oveja? No siempre se mantenía con los ojos en el pastor, pero escuchaba un sonido. Y ese sonido, hermanos, era el sonido del cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, a veces no miras al Señor, pero sabes que Él está ahí. De alguna manera Él te muestra que Él está ahí. De alguna forma que Él se hace ver, hermano, que Él te deja ver que Él está ahí contigo. De alguna forma, de alguna manera. Es su vara y su callado. Su vara y su callado te infundirán aliento. Porque, hermano, la vara no solamente es para decirnos, hey, corrígete. Su vara también es para defendernos del enemigo. Ahora, sabemos que David, hermanos, también usaba una Honda, ¿verdad? Sí. Fue el primer motociclista. No se crean, hermano. Traía una Honda. Hermano, no. Sino que con esa Honda defendía a las ovejas de sus enemigos. Como defendió al pueblo de Israel, ¿verdad? Contra Goliat.
David, hermanos, usaba esa herramienta también. Entonces, hermano, dice la Biblia, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No tenemos, hermanos, por qué tener miedo, si sea cualquiera nuestra situación, por donde quiera que estemos pasando, sabemos que Él va con nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted lo cree eso, hermano? ¿Cree que realmente el Señor está con nosotros? Y si Él es nuestro pastor, ¿dejará que alguien nos haga daño? No. Por eso, hermanos, tengo yo una necesidad de Dios. Porque, hermanos, si yo me alejo de Dios, este mundo me va a hacer daño. Satanás me va a hacer daño. El camino por donde voy me va a hacer daño. Pero si el Señor va conmigo, hermano, si yo voy siguiendo al Señor, su vara y su callado me infundirán aliento. Él me llevará por pastos delicados. Él me hará andar en aguas tranquilas. Yo lo necesito por todo esto. No solamente, hermano, cuando hay una emergencia. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, hermano, hay otra imagen que pone aquí, porque se dice que en aquellos tiempos cuando se ganaba una batalla, se ponía al enemigo, ¿verdad?, que habían vencido, y lo ponían al frente, yo no sé si amarrado de alguna manera, ya vencido, y se ponían a comer enfrente de ellos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, el Señor nos dará victoria, hermano. El Señor nos dará victoria de nuestros enemigos. Hermano, mira, el enemigo está haciendo estragos. El enemigo está acabando con la mentalidad de los niños, de los jóvenes. Está dividiendo matrimonios. Está engañando al mundo, ¿verdad?, hacia el pecado para la destrucción. Y es muy feo, hermano, que el hombre sea destruido. Es muy feo que realmente vivamos en medio de problemas a causa del pecado, a causa de que el enemigo ahí está en medio. ¿Y cómo le haré? ¿Cómo puedo deshacerme de ese enemigo? ¿Cómo puedo vencerlo? ¿Cómo puedo vivir victorioso yo? Saber que el enemigo no está más venciéndome, no está más dominando, controlando mi vida o controlando la vida de mis hijos, sabiendo que ya estamos libres de él. Hermanos, la respuesta es, deja que el Señor te pastoree. Deja que el Señor guíe tu vida. Camina con el Señor, no te alejes del Señor. No seas una oveja que se aparta del Señor. Deja que el Señor te pastoree. Y sabes que Él va a aderezar, mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Porque, hermano, Él sabe darnos la victoria. Amén. Dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Bueno, pues era una práctica también, ¿verdad?, que hacían los pastores con las ovejas, hermano, acerca de ponerles aceitito, ¿verdad? El aceite siempre es, en la Biblia, hermano, curativo, es algo de curación también. No solamente ungían, pero también el aceite era para ungir también, para sanidad, para curación también, ¿verdad? Era como un bálsamo también en las heridas. Dice, hermanos, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El mundo, hermanos, se siente vacío hoy en día teniéndolo todo. Teniéndolo todo, se siente vacío. Se siente que algo le falta. Pero, hermano, cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando el Señor camina con nosotros, no nos falta nada. Realmente, hermano, estamos llenos del Señor. Amén. Estamos completamente llenos de Él. Hermano, pero necesitamos dejarnos guiar por Él. Necesitamos caminar cerca de Él. Él llena ese vacío que el hombre hoy en día tiene.
¿Por qué el hombre anda buscando, hermano, cada día más para saciar su corazón? No llena, hermano, de lo que hace. Puede tener dinero y no se llena. Puede vivir una vida en el pecado y no se llena. Quiere más todavía. El que se emborracha quiere más. El que quiere amanecer, ¿verdad? Quiere más cerveza. El de droga quiere tener otra droga más fuerte. Y así cualquier pecado, hermano, no llena. Ni el dinero. El que tiene mucho dinero, ¿verdad? Siempre quiere más, siempre quiere más. Hermano, pero nunca llena. Dice la Biblia en el Salmo número 42, mi alma tiene sed ¿de quién? Del Dios vivo. Lo que el alma reclama es a Dios, porque de Dios venimos y el único que llena el alma es Dios. Por eso, hermano, nos dice, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos de nosotros deseamos, hermanos, que el bien y la misericordia nos guíen, nos dirijan o estén con nosotros todos los días de nuestra vida? ¿Sabe, hermano, que este mundo no vive con la misericordia de Dios, sino con la ira de Dios? ¿Por qué? Porque vive mal. Porque la Biblia dice, hermano, que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y que Dios está enojado contra el pecador, dice, todos los días. Pero aquel que se humilla delante del Señor, aquel que busca al Señor, hermano, vive en misericordia. Vive en misericordia. Dice, humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y llorar y buscar en mi rostro, buscar en el rostro del Señor. Dice, y se convirtieron de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Dice la Biblia, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Hermano, y la misericordia del Señor está con nosotros mientras nosotros busquemos de corazón al Señor. Su misericordia dice todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Ahora hay gente, hermano, en este mundo que vive problema tras problema, dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento. Es el diario vivir de mucha gente. Dolor y sufrimiento, tristeza. Pero, hermano, gracias al Señor que hay gente que vive con el bien y la misericordia. ¿Es usted uno de ellos? Vive con el bien y la misericordia de Jehová todos los días. Es una bendición, hermano, llegar a casa y que todo esté bien. Salir de ella y que todo esté bien. Volver otra vez y que todo esté bien. Y al pasar los días decir, todo está bien conmigo. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor. El Señor ha hecho la diferencia. Porque Él es mi pastor. Y Él ha prometido siempre guiar mi vida, ¿verdad? Siempre sostenerme. Siempre guiarme. Siempre darme lo que yo necesito. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si bien aquí, hermano, no solamente está hablando una analogía de lo que es las ovejas y el pastor, pero está hablando también de los enemigos. Está hablando también de la copa del rey, ¿verdad? Y está hablando también, hermanos, de la misericordia que sigue a aquellos que buscan al Señor. Y dice, hermanos, finalmente, en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto, hermano, trae a nuestra mente no solamente, o una enseñanza, ¿verdad? No solamente acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Donde se manifestaba la presencia del Señor, donde se buscaba a Dios, donde de ahí dependía, hermano, la paz de Israel, donde de ahí dependía la gloria de Israel, el favor que Dios tenía. Porque, hermano, la gente iba a buscar al Señor a ese lugar, sacrificaban. Y la gente y el pueblo en general se ponía bien con Dios ahí, en ese lugar. En la casa de Jehová moraré por largos días.
Pero también, hermanos, puede darnos a entender que después de todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, vamos a vivir largos y eternos días con el Señor. Algún día, hermano, después de todo lo que hemos pasado, vamos a llegar a casa. Muchos ya llegaron a casa este año, muchos el año pasado. Y algún día usted va a llegar a casa. Algún día usted va a estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor fue su pastor. Porque el Señor, desde que lo tomó hasta que usted murió, Él fue su pastor. Y Él lo ayudó, hermano, siempre, todos los días de su vida, le fue necesario. Y de verdad, hermano, piensa en Dios como alguien que usted necesita siempre, no solamente para comer, pero para dirigir su vida. No solamente, hermano, para vestir, pero para guiarle por el camino justo y correcto. No solamente, hermano, para una enfermedad, pero para estar tranquilo en los momentos de dificultad y de dolor en esta vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar al Señor. Dios es siempre mi necesidad. Siempre el Señor es una necesidad a mi vida. O tal vez usted le ha buscado solamente en tiempos difíciles. Pero la verdad, hermano, esas cosas que pasan diariamente para las cuales necesitamos al Señor, no lo hemos buscado. No hemos querido que Él sea nuestro pastor. Dejémoslo, hermano, que Él nos guíe. Dejemos que Él dirija nuestra vida siempre. Y vamos a ver que nuestra vida será realmente diferente. Y vamos a ver que nuestra vida realmente funciona. Porque Él es nuestro pastor. Y nada nos faltará. No solamente de comida. No nos faltará cuidado. No nos faltará camino justo y correcto. No nos faltará el alimento que realmente necesitamos para hacer lo que debemos de ser en esta vida. No solamente, hermano, vestido, sino que también protección contra nuestros enemigos. Por eso necesita usted buscar a Dios todos los días y nunca decir, no necesito al Señor, porque usted le necesita. No como el mundo solamente cuando tiene problemas, pero lo necesita porque sin Él, hermano, hay una batalla perdida. Sin Él, muchas cosas estarán perdidas.